Buenos días, profesora Omaira Gallardo. Mi nombre es Giselle Tatiana Botello Mora y mi compañera, que va a decir la otra parte, es Eliania Astrid Orejuela Celis. En el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es la violencia intrafamiliar. ¿Qué es violencia intrafamiliar? Bueno, cuando nos referimos a la violencia, nos va a nuestra mente un maltrato, una agresión, un abuso, sea psicológico, físico o sexual, pero es algo donde se abusa hacia una persona. Pero cuando hablamos de intra, es hacia adentro, ¿cierto? Y cuando es familia, entonces adentro de una familia. Pues sí, la violencia intrafamiliar es cualquier abuso, maltrato, sea psicológico, físico o sexual en un hogar, sea de una persona a otra, sea de esposo a hijo, de hijo a padre, de padre a madre, de madre a padre. Mientras haya un abuso repetitivo, se considera como una violencia intrafamiliar. ¿Cómo se manifiesta? Bueno, como ya dije anteriormente, se está físico, sexual y psicológico. Pues en este momento voy a hablar de físico. El físico es cuando hay una agresión donde se considera a la persona, donde yo me acerco a la persona, la golpeo, le hago un morado, le hago lo que sea. Eso es donde se trata de una agresión física, cuando hay contacto físicamente, como dice la palabra. Las consecuencias que trae esto es estrés, tristeza, inseguridad, aislamiento, porque una persona cuando es agredida físicamente se siente mal, se siente desastrosa y más que todo me llama mucho la atención la inseguridad, porque va a tener mucha inseguridad de estar con el que vive, de estar con esa persona que lo está agrediendo, de estar con esa persona que está ultrayendo en su vida y es algo muy importante que nosotros vemos a menudo en nuestra sociedad. El maltrato que sigue es el maltrato psicológico o mental. Este es aquel que no se necesita de tener un contacto físico con la persona en la cual se va a maltratar, sino simplemente con el hecho de ese sentido que es la boca. Con eso, con la lengua, hablarle a la persona, insultarle, maltratarle. Y las consecuencias que traen esas son muy importantes, porque son una baja de autoestima, aislamiento, inseguridad de la persona. Se siente inferior esa persona hacia los demás, se siente inferior esa persona hacia su familia. Y es algo que hay que tener en cuenta, porque muchas veces miramos la violencia física como que esta sí vale, pero la psicológica no vale, pero la psicológica es muy importante. ¿Por qué? Porque hemos visto muchas personas, muchos hogares donde el esposo o la esposa, hijo o hija se suicidan simplemente por el hecho de ese maltrato psicológico. Le tenemos en cuenta a un morado, sí, son cosas importantes, pero el psicológico es aquel donde las personas entran en una baja autoestima muy grave y hay que tener en cuenta esto. Y por último está el maltrato sexual. Este maltrato es aquel cuando el cónyuge quiere tener una relación con la persona con la que vive y esa no quiere, ¿sí? No quiere estar, se siente incómoda, se siente incapaz, tantos motivos, pero esta persona lo único que hace es obligarla, ¿sí? Lo único que quiere es como que sí, y tiene que hacerlo porque tiene que hacerlo. Entonces son cosas que tenemos que tener muy en cuenta. Las consecuencias que trae es desconfianza, trae temor, trae desconfianza, trae inseguridad, trae vergüenza hacia él porque imagínense usted eso. Y son cosas que tenemos que tener muy en cuenta. De pronto, para mí, la violencia sexual en una familia, el maltrato, es como una violación sexual, hablándolo así. Porque cuando hablamos de alguien, de un violador que acaba de violar a una persona que no quería, porque esa persona no quería acceder a ello, nadie lo consideramos como un violador. Pero si la persona que vive con usted en su casa lo considera y le pone las mismas condiciones que toca hacerlo simplemente porque quiere él, entonces también se le llama una violación sexual.
Esto también es una violación sexual, porque usted no quiere, usted no se siente segura, y ¿por qué no respetar? Nosotros como seres humanos debemos aprender a respetar al otro, aprender a saber las decisiones del otro y vivir en armonía con los demás. Si queremos formar un hogar, sepamos formar un hogar donde conozcamos a la persona. No terminamos de conocer nunca a nadie, la verdad, porque el ser humano va cambiando. Pero sí vamos a mirar qué tan alto, qué tanto los límites que puede llegar esa persona y cuál es el límite que puede tener esa persona en una situación como esa. Son cosas que tenemos que tener en cuenta nosotros y más los jóvenes para formar un hogar y no haya esa violencia intrafamiliar que ocurre comúnmente en la sociedad. En estudios realizados, los casos se redujeron en un 5,1% respecto al 2019. Más de 1.500 de menores han sido violentados. Los departamentos con mayores índices en este flagelo son Antioquia con 1.729, Cundinamarca con 1.289 y Valle del Cauca con 1.068. El informe de Medicina Legal sobre violencia intrafamiliar en el país indicó que en el primer trimestre de este año van denunciados 15.440 casos. Disminuyeron respecto a los reportados en el mismo periodo del año 2019, que fueron 16.278. Pese a que este informe indica que hubo una disminución general de 838 casos, la violencia entre parejas es la mayor fuente de agresiones en el país. Aumentó en un 0,4% y fueron contabilizados 36 casos más, hasta alcanzar los 10.220. Este año, 1.574 menores de edad han sido víctimas de violencia intrafamiliar, 635 casos menos que entre enero y marzo del 2019, cuando se reportaron 2.209. El informe del Instituto Forense también muestra que las mujeres siguen siendo el grupo más afectado por la violencia doméstica en el país. De los 15.440 casos registrados, 11.840, o sea el 76%, fueron en contra de mujeres, mientras que 3.600 casos, o sea el 23%, tuvieron como víctimas a hombres. En los casos en los que la violencia sexual se manifiesta en el ámbito familiar o por parte de algún miembro de esta, se entiende como violencia intrafamiliar. De estos casos se hará cargo la comisaría de familia. Su competencia la determina el contexto en el que se da la violencia intrafamiliar. En casos en que se ameriten una atención complementaria por parte de otras autoridades, dichas comisarías formulen las medidas urgentes y requeridas para la situación.